interesante el curso. Bueno, entonces es la ciencia que estudia los procesos e interacciones químicas de las biomoléculas en el metabolismo animal. Entonces, como les digo, este concepto está tal cual en el documento, pero vamos a entenderlo. Porque cuando memorizamos cosas que no comprendemos, se nos olvidan. Entonces, para que yo siempre tenga el conocimiento, lo tengo que entender, no solo memorizar. Entonces, aquí dice bioquímica, primero química ya me dice, ¿va? Es la ciencia que estudia procesos e interacciones químicas, o sea, reacciones, pues una reacción química. Pero estas reacciones químicas son importantes porque son reacciones de biomoléculas. Entonces, vamos a qué es una biomolécula. Porque si la bioquímica estudia la reacción de biomoléculas, ¿qué es eso? ¿Qué es? Para los que se recuerdan. Hay 4 biomoléculas, que son las que vamos a llevarnos para conocerlas todo este semestre. Que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. O sea, la bioquímica estudia las reacciones químicas de los lípidos, reacciones químicas de carbohidratos, reacciones químicas de proteínas y reacciones químicas del ADN y el ARN. Eso es lo que va a estudiar, cómo se dan esas reacciones y esas interacciones. Y eso es en el metabolismo. Entonces ahora vamos a ver qué es metabolismo. Porque si estudia las reacciones de proteínas, de carbohidratos y de todo esto, pero dice que las estudia hablando específicamente de metabolismo animal. Bueno, entonces metabolismo son reacciones que se van a dar donde tenemos que formar una estructura o venir y degradar una estructura. Entonces lo vamos a poner así. Supongamos que hay, voy a llevar biología, todos están llevando ahorita. Supongamos que hay ahí una bacteria. Y la bacteria en algún momento tiene que formar una cápsula bacteriana. ¿Cómo la va a formar? Tiene que hacer reacciones químicas de lípidos para poder formar esa cápsula. Entonces, esa formación de una estructura es metabolismo. Voy a repetir. Entonces, la bioquímica va a estudiar las reacciones y los procesos químicos y bioquímicos de las 4 biomoléculas que ya sabemos, porque voy a tener yo carbono, hidrógeno, oxígeno, y tengo que unirlo en una estructura para formar un carbohidrato. Pero puede ser que la bacteria se esté alimentando, agarra un carbohidrato y lo tenga que descomponer para formar oxígeno, hidrógeno y carbono. O sea, metabolismo es tanto formar algo como degradar algo. Entonces, la bioquímica nos va a enseñar qué hace el organismo de un animal, porque le damos alimento y lo degrada, todo lo va a degradar, como también que venga el animal y no tiene lípidos, entonces va a agarrar otros compuestos y va a formar un lípido. ¿Sí me entendieron? Es formarlo, pero también degradarlo. Entonces vamos a regresar aquí. Entonces la bioquímica estudia los procesos o interacciones químicas de esas biomoléculas y como que pusiéramos un paréntesis formándolas y degradándolas, lo cual se conoce como metabolismo animal. Vale, entonces en la bioqui 1, oigan, en la bioqui 1 solo miramos la estructura, solo. Y en la bioqui 2 ya miramos toda la serie de reacciones para formar y degradar compuestos. O sea que ahorita, para la bioqui 1, solo vamos a llegar a este momento, ¿verdad? Cómo sean todas esas reacciones. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito del objetivo de la bioquímica? 1, va a estudiar la composición química de las biomoléculas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes dijimos que eran? Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Sé que ustedes también podrían poner lo mismo, la composición química de lípidos, estaría correcta, ¿verdad? Porque el concepto es el mismo. Tiene que estudiar, miren, cómo se establecen la relación entre ellos, o sea, cómo interactúan. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener una lipoproteína, que es una mezcla entre un lípido y una proteína, ¿verdad? Si hablamos de ácidos nucleicos, tenemos una base nitrogenada, tenemos un azúcar, Entonces tenemos que ver cómo interactúan solas, pero también cuando las biomoléculas se conjugan entre ellas.
Otra cosa es que miren, es lo que estamos viendo aquí, va a estudiar la bioquímica, reacciones químicas de degradación y síntesis. Esto es metabolismo, ¿verdad? Entonces va a estudiar el metabolismo y también cómo se regulan los procesos metabólicos. O sea, hay un momento en que ya hay suficientes lípidos, no los necesitamos, los tenemos que almacenar. O hay muy pocos, los tenemos que degradar. ¿Estamos? Entonces no solo es estudiar regular cuánto sintetizarlo, cuándo formarlo, sino también cómo regular el metabolismo animal. ¿Cómo vamos ahorita? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno. ¿Cómo empezó? Así esto es súper rápido. ¿Cómo empezó el estudio de la bioquímica? Lo primero que se descubrió fueron estos compuestos que vamos a usar en mi laboratorio. Entonces tenemos aquí que lo primero que se pudo ver fue el ácido úrico, que ustedes saben que se metaboliza a nivel renal, el ácido láctico, el cítrico, el málico, fueron las primeras sustancias que se encontraron y aquí empezó el metabolismo de la bioquímica. En el examen no va a venir esto, ¿no? Otras cosas que preguntar. Y luego Pasteur descubrió, eso sí es importante, que tenemos procesos, organismos que son aerobios y anaerobios. ¿Aerobio qué es? ¿Qué es aerobio? ¿Qué necesita? Oxígeno. ¿Y qué es anaerobio? No necesita oxígeno. Está bien. No es anaerobio, no es que no respira. Sí respira, pero lo único que el último aceptor de electrones no es el oxígeno, sino el último aceptor de electrones puede ser hierro, puede ser azufre, otro compuesto. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a tener dentro del animal procesos bioquímicos que necesitan darse en anaerobiosis. O sea, quiere decir que los animales no solo tienen procesos que se ven con oxígeno, sino hay procesos de fermentación. Eso es lo primero. No por ser un animal que utiliza oxígeno, todos los procesos bioquímicos van a requerir oxígeno. Algunos no lo van a requerir. Lo siguiente que se descubrió es que las proteínas, ¿qué es una proteína? Es una biomolécula, ¿verdad? Que las proteínas, dentro de las proteínas, hay proteínas de estructura, hay proteínas de varios tipos. Hay unas proteínas que se llaman enzimas. Bueno, entonces se tiene que dar una reacción, se tiene que unir un lípido y una proteína para formar una lipoproteína. Pero la reacción no se puede dar si alguien no la activa. Entonces para eso necesito yo una enzima, porque una enzima va a ser un catalizador o un potencializador de una reacción bioquímica. Entonces, van a ver muchas veces que cuando pasemos a ver aminoácidos, yo les voy a decir, estos dos aminoácidos los vamos a unir, pero yo necesito aquí que intervenga una enzima y potencialice esa reacción y se puedan dar, ¿verdad? Las dos. Entonces, primero se encontraron biomoléculas, después se dieron cuenta que hay procesos en el metabolismo que ni siquiera requieren oxígeno, y lo siguiente es que hay reacciones que no se van a dar si no tenemos un catalizador. Y el catalizador da esa reacción. ¿Por qué es importante? Porque tenemos a veces enfermedades en pacientes que tienen casi siempre problemas digestivos y es porque tienen un fallo en las enzimas, porque no las producen, porque la enzima no se está configurando bien y podemos nosotros dar un suplemento enzimático, ¿verdad? Entonces esto nos va a servir porque vamos a ver que hay reacciones, querramos o no, intervienen enzimas para que se den los procesos bioquímicos. Miren, ¿saben por qué les digo esto? Porque a veces se memorizan la reacción, la saben y en el corto viene la enzima. Entonces a veces no es que ustedes lo sepan, sino que y también cuando uno estudia tiene que centrarse en lo más importante. No todo es importante, no todo es evaluable. Eso lo tienen que aprender, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a célula. Ustedes ya esto ya lo saben que la célula, el concepto de célula es que es la unidad funcional del organismo. Muy bien. Bueno, entonces sabemos que hay organismos unicelulares y pluricelulares. Pero no importa, ¿verdad? La célula va a ser siempre el metabolismo. O sea, el metabolismo que es degradar y sintetizar compuestos.
¿Por qué tenemos que saber esto? Porque cuando ustedes pasen a microbiología, el mismo metabolismo bioquímico que yo voy a enseñar en un perro, en un gato, en un bovino, va a ser el mismo metabolismo que tenga una bacteria. Entonces, si yo les enseño cómo degrada un perro glucosa, va a ser exactamente el mismo proceso en que una bacteria va a degradar glucosa. Entonces, cuando pasemos a microbiología, es la misma base bioquímica, porque no importa que este sea pluricelular y este unicelular, el metabolismo va a ser el mismo, ¿verdad? Son pequeñas las diferencias. Y tenemos también que esos microorganismos se van a sembrar unicelulares en estos agares donde ahí nosotros ponemos el alimento. O sea que venimos y tenemos una bacteria anaerobia que no puede tener este agar. ¿Qué? No, oxígeno. ¿Por qué? Porque la bacteria no puede vivir en oxígeno. Bueno, entonces hay una bacteria anaerobia. Anaerobia. Le vamos a poner ahorita un nombre. Bueno, le vamos a poner Klebsiella. Esa bacteria va a poder dar una enfermedad respiratoria. No, ¿por qué? Porque necesita oxígeno. O sea, ahí va a haber oxígeno y lo va a matar. No va a haber un ambiente para que pueda realizar su metabolismo. Pero esa bacteria sí va a poder invadir riñón, porque ahí en riñón no hay oxígeno. Pero en riñón la orina es muy ácida. Entonces la bacteria tiene que poder vivir en un ambiente ácido. Porque si es ácido, la bacteria tiene que vivir en un ambiente ácido. Pero en respiratorio sí es alcalino. Entonces la bacteria que está ahí tiene que poder sobrevivir en un metabolismo. ¿Y saben por qué? Porque eso me dice que la bacteria, para realizar su metabolismo, va a estar en el ambiente del animal donde pueda obtener lo que necesita para vivir. ¿Por qué? Porque dijimos que la bacteria tiene que hacer su proceso bioquímico como un animal, tiene que obtener carbohidratos, tiene que obtener proteínas, si es respiratoria tiene que obtener agua para oxígeno, pero si no lo requiere va a poder invadir otros lugares porque tiene un metabolismo distinto. ¿Qué es metabolismo? Síntesis o degradación de qué? ¿Verdad? Para formar estructuras, obtener alimento. ¿Qué dije que era bioquímica? Decía que estudian las reacciones químicas de las biomoléculas para el metabolismo animal. Ahí estamos. Bueno, entonces luego lo que se descubrió es que entonces ya se sacó la bioquímica y se hizo como una ciencia aparte. O sea, se descubrió que la bioquímica es un estudio totalmente aparte, es una ciencia pura, y las ciencias puras pues casi siempre son complejas, ¿verdad? Porque tienen muchos conceptos. Y vamos a ver esto, sí lo tienen que saber, ¿verdad? ¿Quién es conocido como el padre de la bioquímica? Esta no sé si me va a recordar si va a venir o no, pero... Bueno, entonces aquí estamos, miren. Cuando pasen conmigo, la bioquímica 2 es el prerequisito para la histo, entonces me siguen viendo todo otro año. Van a ver que la histología es el estudio de los tejidos, o sea, de las células de los animales. Y todas las células son distintas. O sea que venimos nosotros y agarramos la célula del vaso, no se parece en nada a una neurona del cerebro. Y cuando ustedes ven una neurona del cerebro, no se va a parecer nada a un espermatozoide. Y si agarramos un espermatozoide, no se va a parecer nada a un osteocito de hueso. Entonces, todas las células son diferentes, pero todas las células hacen los mismos procesos bioquímicos. O sea, es lo mismo bioquímicamente. Venir y estudiar una célula sanguínea, una célula de hueso, una célula nerviosa, una célula de tejido adiposo, una célula de cartílago. Todas van a hacer el mismo proceso bioquímico. O sea, vamos a estudiar, sabemos una, vamos a saber lo que hacen todas, ¿verdad? Bioquímicamente. Y va a ser lo mismo a una bacteria. Bioquímicamente, los procesos metabólicos van a ser exactamente los mismos. Bueno, entonces hablábamos que cuando yo hablo de endocitosis y estoy entrando a un compuesto para formar algo, eso sería metabolismo, ¿verdad? Porque lo tengo que degradar y volverlo parte. Digamos, la bacteria, la célula necesita formar proteínas del retículo endoplasmático rugoso. Entonces va a venir, va a agarrar algo, va a sintetizar esa proteína, entonces eso sería metabolismo. La va a degradar para sacar desechos, eso es metabolismo, ¿verdad? Entonces,
toda esa capacidad que tiene de sintetizar grandes moléculas para formar otras más pequeñas y poder tener todas las características de la célula. O sea, formar su pared o formar su membrana plasmática. Todo va a ser a través de procesos metabólicos. Bueno, entonces vamos a ver esto. Aquí hay una célula que dijimos que puede ser cualquier célula del organismo y va a obtener una biomolécula y con esa biomolécula va a hacer síntesis o degradación para obtener energía. Entonces ahí miren, ahí viene, ¿verdad? Glucosa, ¿verdad? Viene la bacteria, agarra la glucosa, esa glucosa va a producir calor, dióxido de carbono, genera energía, que es lo más importante, y luego se van a generar también desechos. Entonces tenemos aquí, esto es metabolismo. Entra un alimento, lo voy a utilizar para formar energía, otros compuestos, y sale de degradación. Entonces aquí hay un proceso metabólico que para en este momento, esto se llama glucólisis, ¿verdad? Agarrar esa glucosa, metabolizarla y formar algo. Pero nos tenemos que recordar que para que se dé todo este metabolismo, yo necesito una enzima. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que era una enzima? Era una proteína que iba a potencializar una reacción. Entonces, todas estas reacciones químicas de las biomoléculas del metabolismo animal no se pueden dar si yo no tengo enzimas, ¿verdad? Y el propósito es obtener energía. La bacteria quiere transformar energía. ¿Cómo es la energía en química? ¿Qué nombre tiene la energía? ATP. Bueno, entonces ya podemos hacer un concepto más grande. La bioquímica es el estudio de las reacciones químicas. ¿De quiénes? De las biomoléculas, ¿verdad? ¿Para qué? Para el metabolismo animal. ¿Qué se obtiene con ese metabolismo animal? O sea, ¿qué es el metabolismo animal? Sí, tenemos que síntesis y degradación de estructuras para la obtención de energía. Bueno, esas reacciones químicas, ¿con qué necesitamos para que se den? Enzimas, si no, no se van a dar, ¿verdad? Muy bien. Esta célula ustedes ya la conocen, es una célula vegetal, ¿verdad? Eso ya lo vieron ustedes en biología, eso no lo voy a preguntar en un examen. ¿Y cuáles son las diferencias, las dos diferencias más importantes en una célula animal y una vegetal? La pared celular y la vacuola, ¿verdad? Los cloroplastos para la fotosíntesis. Muy bien. Y luego tenemos aquí una célula, una bacteria, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una procariota y una eucariota? Muy bien, unicelular, pero si agarramos una célula también puede ser una célula unicelular. ¿Qué otra? Sí, hablando de la estructura celular. Muy bien, sabemos que las bacterias no tienen organelos, ¿verdad? El núcleo sí es central en ambos, pero la diferencia es que el núcleo está libre. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque las bacterias, todos sus procesos bioquímicos los van a hacer aquí en el citosol, pero las células eucariotas sí van a tener compartimientos para realizar cada metabolismo, ¿verdad? O sea, digamos, la mitocondria va a ser el metabolismo de los carbohidratos. Tal estructura va a ser el metabolismo de los lípidos. Es la única diferencia, que aquí el metabolismo pues se va a dar, no importa la región porque no tenemos compartimientos. ¿Cómo vamos? ¿Está todo claro? Bueno, ahora ahí está la hojita de trabajo. La hoja de trabajo ahorita va a pasar a sellarla Ingrid y dijimos que solo tienen derecho a entregarlos los que tienen sellos, ¿verdad? Si alguien no está aquí, no lo pueden apuntar porque Ingrid va a verificar de que sí es de la pareja. Si apuntaron a alguien que no está, táchenlo ahorita porque si no esa hoja se va a anular. Bueno, lo siguiente es, la hoja se la van a llevar ustedes y sí me la van a traer mañana y mañana la vamos a recoger. Si no viene el encargado de la hoja, ya no la recibo, ¿verdad? Solo vamos a recibir en clase, pero porque después nos andan correteando ahí por los pasillos. Solo en clase. Bueno, ¿listos? Bueno, ahora ya todos entendimos, ¿verdad? Va. Esta era la introducción, solo era la introducción para hablar del primer tema que corresponde a bioquímica. Pero miren, a veces no entendemos el primer tema porque ni siquiera entendemos de dónde venía. Entonces tenemos aquí la célula, ¿verdad?
Ya hablamos que la célula va a hacer procesos bioquímicos, que la célula metaboliza biomoléculas, que la célula solo puede hacer reacciones con enzimas, ¿verdad? Y todo eso pasa ahí dentro de la célula. Pero las reacciones en sí, las reacciones químicas que estamos viendo, casi siempre se van a dar en un medio líquido. Y ustedes saben cómo está compuesta la célula. La célula tiene componentes inorgánicos y componentes orgánicos, ¿verdad? Seguimos en el mismo tema de la célula. Primero, los componentes inorgánicos va a ser el agua. El primer tema que voy a dar esta semana que viene va a ser agua. Después vamos a hablar de algunos minerales, pero eso es algo rapidito. Después, el siguiente tema entonces sería carbohidratos, primer parcial. Luego voy a hablar de lípidos, segundo parcial. Y luego voy a hablar de proteínas y ácidos nucleicos. Pero ¿en dónde sigo yo? Yo sigo ubicado en el tema de qué pasa dentro de la célula, ¿verdad? Ahí estoy. Y ahí vamos a seguir. Solo estamos viendo que vamos a seguir este orden porque después se pierden y ya no saben de dónde apareció este otro tema. Quiere decir que el siguiente es agua. El agua tiene del 75 al 85% de la célula, o sea, la mayoría de procesos metabólicos se dan aquí, en el agua. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver que si hay desequilibrio electrolítico, eso puede matar a mi paciente. Bueno. Luego, si miran en orden, lo que más tenemos son proteínas. Por eso es que los concentrados, ustedes van a ver que lo más importante de un concentrado es el contenido proteico. Eso es lo más importante. Luego hablamos de lípidos. Y lo último van a ser carbohidratos. Entonces empecemos con agua. Miren, el agua, miramos que es lo más abundante de la célula. Puede estar en forma libre o puede estar en forma combinada. Vamos a encontrar que puede llegar a ser hasta el 95%, ¿verdad? Y sirve para el transporte dentro de la célula. Bueno, entonces aquí regreso a este tema, que era aerobio y anaerobio, que fue el concepto de Pasteur, ¿verdad? Bueno, entonces otra vez vamos a hablar. Si ustedes miran, aquí hay calor, hay ATP. Entonces aquí estamos en metabolismo, porque el metabolismo era obtener energía. Y ahí hay un montón de cosas que ahorita no lo entienden, pero lo van a entender más adelante. Aquí lo importante es esto, que toda esa reacción química produce energía, pero también produce agua. Esto es agua metabólica. Entonces, el agua metabólica es el agua que vamos a obtener de las reacciones bioquímicas que se van a dar en la célula. Entonces, vamos a regresar, porque yo decía que para reacciones bioquímicas yo necesitaba algo. ¿Qué es? ¿Qué necesito? Una enzima. Y casi siempre el producto de esa reacción, ¿qué es? Un compuesto 1, una enzima, el compuesto 2, eso me va a dar energía, pero también me va a dar agua, ¿verdad? Aquí. Porque esto es aerobio. Miren, aquí tengo un proceso anaerobio y aún así, eso me da como resultado agua, ¿verdad? Porque agua no está hablando de es aerobio o anaerobio. Lo que estamos diciendo aerobio o anaerobio es si necesita o no oxígeno. Entonces, el agua es el primer tema, que es la primera unidad. Es importante porque siempre va a ser un producto de las reacciones químicas que se van a dar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de minerales. Hay minerales que sí son muy importantes y otros no tanto. Los que no son muy importantes van a ser microelementos y los que son más importantes van a ser macroelementos. Entonces, los minerales son muy pocos en las células. Ustedes miran una poca concentración y tenemos hierro, cobre, magnesio, zinc, cloro, ¿verdad? Sodio, potasio, manganeso. Y todos estos elementos sí son importantes en cierto grado. O sea, el animal sí los tiene que tener. ¿Por qué? Miren esta estructura. Todos miramos ahí que tiene nitrógeno, que obviamente tiene carbono, dobles enlaces y todo lo que ustedes ya saben. Pero aquí en medio está el mineral. Entonces, en muchos minerales van a ser la base porque se necesita lo siguiente. Compuesto 1, una enzima. Compuesto 2,
se potencializa la reacción y me da energía en forma de ATP, me da agua, ¿verdad? Es lo que acabamos de explicar. Vamos a poner aquí. O sea que para tener una reacción, para que sean procesos bioquímicos, vamos a ir agregando ahora más compuestos. Entonces vamos a poner solo, ¿a quién ponemos? Vamos a poner aquí un aminoácido. Vamos a poner una tiamina. Entonces, este aminoácido va a ser el 1. Lo voy a unir con un aminoácido 2 que vamos a poner un ácido, ¿verdad? Los vamos a unir para formar una nueva estructura, porque esto es metabolismo, ¿verdad? Unir para formar algo nuevo. Para que esto se dé, dijimos que yo necesito una enzima. Vamos a poner aquí inventada, pues una transaminasa. Como yo sé que este tiene un grupo amino, se lo va a dar a este compuesto. Entonces, esta va a ser mi enzima que va a potencializar esta reacción para que se una. El resultado de esta reacción va a ser que me va a dar el compuesto, ¿verdad? Otro nuevo ácido. Y también me va a producir ATP, o sea que obtengo energía, un beneficio, y obtengo agua, ¿verdad? Pero muchas veces esta reacción no se va a dar porque esta enzima necesita un mineral. Entonces yo voy a agregar ahí un mineral, que va a ser el manganeso. Entonces quiere decir que hay reacciones metabólicas donde nosotros necesitamos, o el paciente necesita para realizar bien los procesos, que haya una buena nutrición, que tenga minerales, que tenga enzimas, y entonces se va a producir una buena cantidad de energía. Entonces aquí estamos viendo que hay minerales que son macroelementos que sí son importantes porque intervienen en estos procesos, pero hay unos que no son tan importantes, ¿verdad? O sea que no intervienen en procesos de este tipo, entonces baja concentración va a ser normal. Bueno, entonces, ¿qué función van a tener los minerales? Van a mantener el equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, cuando un animal come, el ácido clorhídrico obviamente es ácido. Puede ser que el alimento sea básico. Entonces eso va a producir que se forme una sal y nosotros tengamos agua. Esta agua sería agua metabólica. ¿Por qué? Porque en el agua se dan estas reacciones. Y ustedes también saben que es importante porque aquí me dice que el mineral puede actuar como un activador de la enzima. Entonces la enzima es un potencializador ¿de qué? De las reacciones bioquímicas. ¿Y quién activa esta enzima? El mineral. O sea, tengo que tener mineral, activar esta enzima activa ya potencializa esta reacción bioquímica. Ahorita sí vi como que algunos están perdidos. ¿Qué pasó? ¿Lo repetimos esa parte? ¿Lo repetimos o está claro? ¿Sí está claro? Vale, entonces, no solo necesito una enzima, porque la enzima no está activa. ¿Cómo la activo? Con un mineral. Bueno, entonces ahora dice que también va a mantener la presión osmótica. Eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Bien, que no me oigan los de química, pero esto yo lo explico así y que es bien fácil. Bueno, ¿saben qué es la ósmosis? La ósmosis es como que ustedes vinieran y tuvieran un fresco que quedó muy dulce. ¿Qué hacen? Echar agua. ¿Va? Entonces viene aquí y lo que está pasando es que la célula trata de hacer eso. Como que afuera está muy concentrado, va a venir y le va a entrar ese contenido porque tiene agua adentro. El problema es que estar entrando para mantener ese equilibrio va a hacer que la célula pueda estallar. ¿Quién va a mantener ese equilibrio? Minerales, ¿verdad? Van a mantener dentro del animal. O puede ser al revés, que el fresco quedó muy insípido. Entonces, como quedó muy insípido, le echamos más. En ese caso va a venir la célula y va a sacar su contenido para hacer aquí un equilibrio. Pero el problema es que se va a crenar, se le llama ese término. Que va a morir también, ¿verdad? Entonces, los minerales nos ayudan a mantener ese equilibrio en el medio líquido de la célula, tanto afuera como adentro. Bueno, y lo último es que algunos forman estructuras de la célula. Bueno, entonces ya vimos los
componentes inorgánicos, que era el agua y los minerales. El agua es importante para formar agua metabólica, y hablábamos que era casi el 80 al 95% de la célula. Y vamos a hablar de ese tema a partir de mañana y la otra semana, que es el agua, cómo se reúne y todo lo demás. Ahora tenemos proteínas, que digamos que también era el más abundante, hasta el 20%. Va a formar estructura celular. Sabemos que va a tener un peso molecular alto, una macromolécula, y puede sufrir hidrólisis. ¿Qué es hidrólisis? Rompimiento por agua. ¿Y de dónde salió esa agua? Venimos y entra una proteína y hay que descomponerla. ¿De dónde agarramos esa agua para la reacción? ¿De dónde salió esa agua? ¿En la sangre? Sí, en la sangre, pero eso es un poquito más como el plasma. ¿De qué dije? ¿De dónde sale la mayoría de agua para reacciones? ¿Cómo se llama esa agua? Agua metabólica. Entonces esa agua va a servir para todas esas reacciones. Para romper proteínas, que es un aminoácido, otro aminoácido, otro. Yo necesito agua para poder romper. Bueno, y los ácidos nucleicos, que ustedes saben que es la codificación genética, su composición pues es un azúcar, una base nitrogenada y fosfato, ¿verdad? O ácido fosfórico. O sea, eso seguro lo saben de la biología. Bueno, entonces aquí está una proteína, miren. Es la unión ahí, ¿verdad? Solo tenemos una arginina, glutamina, alanina, leucina, todo esto se los van a aprender, metionina, histidina. Y es unir uno tras otro. Entonces ahí dice que en el metabolismo es que yo tengo que agarrar una biomolécula. Bioquímica era agarrar esa biomolécula, que es hacer reacciones químicas con esa biomolécula para que eso sea metabolismo animal. ¿Y qué vamos a hacer entonces con esa biomolécula? Únicamente la vamos a partir, porque la vamos a degradar. Entonces vamos a empezar a romper, a romper, a romper, a romper. ¿Y con qué rompemos esas proteínas? ¿Con qué dijimos que las rompíamos? Con agua, porque dice que es una hidrólisis. Entonces necesito agua para empezar a romper esos enlaces. Ahora cuando tenemos ácidos nucleicos, esto entonces sería degradación, porque el metabolismo era degradación y las dos cosas, formación. Entonces ahora vamos a formar ácidos nucleicos. Entonces yo necesito de aquellos aminoácidos para formar esta estructura. Entonces esto es metabolismo. Necesitamos integrar a las biomoléculas para que hagan reacciones de degradación, pero también de formación. Vale, entonces ahora empezamos con los carbohidratos. Los carbohidratos van a ser aldehídos y cetonas. Para repasar un poquito, sí vamos a hablar nuevamente del grupo funcional, cómo están estructurados, para que ustedes se recuerden. Y ahí ya los podemos clasificar, ¿verdad? Aminoácidos solos, monosacáridos, aminoácidos combinados, disacáridos, y aminoácidos que tienen pues un montón de monosacáridos que van a ser polisacáridos. Luego vamos a empezar a hablar de lípidos. Que los lípidos vamos a ver cuando son grasas libres o ácidos grasos libres, que son los más fáciles de aprender. Y luego pues vamos a hablar de los más complejos, que son hormonas, colesteroles, metabolismo. Y nos vamos a llevar mes y medio para ver solo este tema, ¿verdad? Que es solo ver cómo están integrados. Bueno, entonces ahí terminamos con metabolismo. Podemos decir que entonces el metabolismo son procesos que ocurren dentro del organismo animal, donde se da un intercambio de componentes y energía. Va a ser una actividad celular que tiene la finalidad de intercambiar sustancias y energía para el desarrollo de la célula. O sea, la célula va a venir y come y llega a un aminoácido, lo va a descomponer para formar ADN, porque necesita tal vez entrar en la mitosis. O al revés, tenemos mucho, lo voy a almacenar en el aparato de Golgi, lo voy a guardar y cuando necesite lo voy a agarrar y lo voy a descomponer, ¿verdad? Entonces las funciones es primero obtener energía del entorno. Eso es metabolismo, agarrar algo y yo quiero sobrevivir desde la célula, lo voy a meter y lo voy a utilizar. También tiene que hacer, o sea, agarrar esos componentes exógeno es afuera, como precursores de estructuras celulares. Tenemos que va a reunir todas estas, ¿cómo se llaman estas? Biomoléculas, las tiene que poder reunir, formar y degradarlas para las funciones vitales celulares. ¿Cómo estamos? ¿Está claro?
Bueno, chicos, eso es todo, la introducción, y ya mañana empezamos con el primer tema. ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Ah, bueno.